Ok, chicos, por favor, mantener. Ante todo, muy buenos días, chicos. Bienvenidos a este ya tercer trimestre. Y bueno, vamos a comenzar en este caso con el tema muy importante, que es el curso de física. Ya, como han podido ver, les he pasado todos los 4 temas de este curso para que ya tengan de antemano y puedan ver qué es lo que va a venir adicionalmente a los ejercicios que voy a estar enviando, que de la aplicación. Voy a estar enviando algunos ejercicios de los exámenes de admisión porque ya quiero que estén preparándose para en esta segunda mitad de año por varias cosas. Uno, se nos acerca el concurso de matemáticas, también hay un concurso nacional, también se nos viene las fechas de los exámenes de admisión, y ustedes que están ya en tercer grado de secundaria pueden ustedes postular a las distintas universidades de nuestro Perú para que puedan ya desde antes de terminar la secundaria poder estar seguros a qué carrera van a ingresar y simplemente esperar el término del quinto de secundaria para poder ingresar a la universidad. Como ya veo varios casos en el colegio, varios han ingresado desde tercero, cuarto, inclusive antes de terminar la secundaria, en quinto también, para que puedan estar ya seguros a la universidad que van a postular. ¿Ya? Así que adicionalmente voy a estar dando ejercicios de examen de admisión y este domingo comenzamos. El domingo pasado ya vamos a comenzar, pero muchos de los que iban a participar estaban de viaje, no había señal. Bueno, vamos a comenzar oficialmente este domingo el ciclo académico, así que espero verlos, están cordialmente invitados para este ciclo académico que van a ser los días domingos, para que puedan ver ya la misma temática que hacemos en clase, pero con un nivel más superior con respecto, con miras a lo que es el examen de admisión. Muy bien, vamos a comenzar en esto, no sin antes nuevamente darle la bienvenida, recordarles las reglas de acceso, por favor con su cámara prendida, acá está todo, ¿sí? Para poder iniciar, ¿ya? Muy bien, chicos, bienvenidos todos nuevamente, vamos a comenzar este curso y nuevamente darle la bienvenida a este tercer ciclo. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, por favor háganla saber. Por favor, si pueden tener a la mano calculadora, algunos cálculos que vamos a hacer, quizás un poquito con decimales, vamos a verlo. Siempre tener a la mano calculadora y su tabla periódica el día de mañana que nos toca química, su tabla periódica es importante que lo tengan siempre a la mano. ¿Ya? Ok, muy bien chicos, comenzamos. El tema del día de hoy es estática, parte 1, parte fundamental de la física. Y comenzaremos entonces. ¿De qué se encarga la estática? Simplemente de analizar básicamente las fuerzas que afectan a cualquier cuerpo, ya sea este cuerpo que valga en equilibrio, este cuerpo que debe estar en equilibrio. Ojo, el mal concepto que se tiene del equilibrio es el siguiente: se piensa que equilibrio es solamente estar quietos, ¿no? ¿Ok? Concepto más equivocado, ¿no? Equilibrio, vamos a comenzar por este concepto interesante. Equilibrio significa dos cosas. Equilibrio significa, uno, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Lo que comúnmente se conoce. Y la rapidez es cero, es decir, no hay movimiento, es estático, ¿no? Estático. No hay movimiento. El objeto está estático, no se mueve para nada. Bueno, profesor, por eso recibe ese nombre de estática. Pero, ojo, equilibrio también significa lo siguiente: que la velocidad o la rapidez con la que se mueve, ¿qué profesor? Que se mueve, ¿se puede mover un objeto y por ende va a tener equilibrio? Sí. Pero esta velocidad debe ser algo particular, es algo ideal. La velocidad es constante. Esto quiere decir, ¿qué cosa se desarrolla? Un MRU. Si el objeto tiene rapidez, velocidad constante, es decir, se está desarrollando un MRU, esto quiere decir que estamos en equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio para la física? Todo esto significa que la sumatoria de fuerzas simplemente es igual a cero. ¿Ok?
que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué significa entonces nuevamente equilibrio? La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Pero a su vez esto significa lo siguiente, chicos, que la sumatoria de fuerzas al descomponer en el eje X también vale 0. Y la sumatoria de fuerzas al descomponer en el eje Y va a valer 0. ¿Qué significa esto? Allá que la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la derecha deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Eso significa para el eje X. Pero para el eje Y, ¿qué significará? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Sí? Es la sumatoria. Esto es de esta manera. Sumatoria de fuerzas positivas más la sumatoria de fuerzas negativas. Positiva con negativo se van a anular al final del resultado. Ojo, considerar que las fuerzas que van a la derecha en el eje X se considera positiva, con signo positivo, y las que van hacia la izquierda con signo negativo. Al momento de pasar al lado derecho, lo que está negativo se va a convertir en positivo y se convierte en la igualdad. De la misma manera, las que van hacia arriba serán positivas y las que van hacia abajo serán negativas. Recordar la descomposición de fuerzas, eso ya lo vimos en vectores. ¿Ok? Mucho cuidado. Pues bien, esto es en resumen lo que vamos a ver el día de hoy, la estática, ¿no? Vamos a hablar del equilibrio de un cuerpo. Y equilibrio significa no solamente que está en reposo, ¿sí? O está estático, o también conocido como el reposo. No solamente es eso, también puede significar que el objeto o el móvil está en movimiento y a velocidad constante. Si está en un MRV, o sea, velocidad variable, no se considera equilibrio. Ya sea en estas cualquiera dos condiciones, la sumatoria de fuerzas sí o sí van a ser ceros. ¿Ok? ¿Y qué fuerzas vamos a nosotros a poder encontrar? Principalmente, la primera fuerza que sí o sí tienes que ver, que sí o sí se tiene que estar presente, que sí o sí vas a tener que representarla, es, primero, el peso. ¿Sí? Más conocido formalmente como fuerza de gravedad. ¿Ya? La fuerza de gravedad, conocido como peso, sí o sí tienes que graficarla. Es una fuerza que todo cuerpo tiene. Todo cuerpo tiene masa y por lo tanto va a tener peso en nuestro planeta Tierra. ¿Cómo se representa la fuerza de gravedad o el peso? Siempre se va a representar verticalmente hacia abajo. Siempre verticalmente hacia abajo. No interesa cómo está el cuerpo, no interesa la parte cómo está el cuerpo, no interesa la forma. Siempre esta se va a dibujar vertical hacia abajo. Y se va a representar ya sea con la letra, ya sea con FG o también con la letra W. En ambos casos es el peso. Y recordar que toda fuerza se mide en newton, siempre vertical hacia abajo. Esto quiere decir, mis estimados alumnos, que así tenga cualquier forma, primero, el objeto. Y otra cosa, en el centro de gravedad, este puntito en el cual van a iniciar el vector de la fuerza de gravedad, es un vector, es una fuerza, chicos, es justamente el centro de gravedad. ¿Ya? Centro de gravedad. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Mira, no importa cómo está el objeto, siempre vertical hacia abajo, ojo, vertical hacia abajo. Ahí está. Fuerza de gravedad o el peso. Profesor, no interesa si el objeto está de forma horizontal, no me interesa, chicos, no interesa si el objeto está en un piso horizontal, no interesa si está inclinado, no interesa, porque siempre se va a dibujar
desde el centro de su gravedad, vamos ahí, hacia abajo, vertical hacia abajo, siempre. No depende de la posición del objeto, no depende, chicos. Siempre va a ser vertical hacia abajo. ¿Ah? Vamos a poner acá fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. No interesa. Siempre es vertical hacia abajo. ¿Ok? Vertical apuntando hacia abajo. Esa es la fuerza de que sí o sí está presente en cualquier objeto. Ya sea que esté en una superficie o esté suspendido. De repente este objeto está suspendido por cuerdas. ¿Ok? No interesa. Siempre va a ser vertical hacia abajo. Esa es la primera fuerza que ustedes tienen que tener clarísimo y en cuenta. La segunda fuerza, que sí o sí es parte de nuestro análisis, es una fuerza condicionante. ¿Qué significa esto? Que es a condición. Es decir, va a depender de una cierta condición. Y esta condición es que solamente es para cuando el objeto, o cuando el análisis que se haga, estén presentes cuerdas, hilos o cables. Repito, cuerdas, hilos o cables. Estoy hablando de la tensión. De la tensión. Esta fuerza de tensión solamente está presente en hilos, cables, ¿no? Normalmente se representa con la letra T de tensión, ¿sí? El peso fuerza de gravedad FGW, que es lo más común. Y la tensión, chicos, es solamente, repito, cuando hay cables, cuando hay hilos, cuando hay cuerdas. ¿Sí? Cuando hay esos objetos, principalmente, es donde hay tensión. Si yo no veo, por ejemplo, acá, en ninguno de los 4 casos anteriores que han visto, acá habría la fuerza de tensión. ¿Por qué? No veo ningún cable que lo sostenga el objeto. No hay ningún hilo que lo jala, ni que lo empuja, ni que lo lleva a ningún lado. No hay nada. Acá, por ejemplo, no hay fuerza de tensión. Pero cuando aparece, cuando hay cables, hilos y cuerdas, repito nuevamente. ¿Y esto cómo se da? Simplemente, por ejemplo, tenemos acá un objeto suspendido en el techo por una cuerda. Ajá, acá estará presente la fuerza de tensión. ¿Qué es lo que se hace? Un corte imaginario al objeto. Ahí está. Y siempre, ojo, y atención a ello, la fuerza de tensión siempre se va a representar con respecto al objeto saliente del objeto. Repito, siempre se va a representar saliente del objeto, ¿ya? Rubí, por favor, Jessica, sus cámaras, ¿ya? Voy a pasar a proceder a sacarlas de la sala. Un momento, por favor. Por favor, ¿ya? Están atendiendo, por favor. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Siempre, acuérdate, saliente del objeto con respecto justamente cuando analicemos el objeto. ¿Qué es lo que pasa realmente? La fuerza de tensión está acá presente, mira, aquí y también para la cuerda. Tensión, tensión. Ojo, la tensión es la misma a lo largo de la cuerda. Si hacemos un análisis, solamente el objeto, vamos a observar que la fuerza de tensión se va a representar saliente del objeto. Ahí está. La tensión. Este corte, ahí está. Representado para el objeto. Saliente del objeto. Ojo, siempre saliente. Si la cuerda estuviera inclinada tal cual, según sigue la cuerda, por si acaso. Según cómo está la cuerda. Ya sea, normalmente está vertical, pero la cuerda podría estar inclinada. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué tal si yo tengo un plano inclinado? Y acá está mi cuerda. ¿Cómo representaría entonces mi fuerza de tensión ahí? Ah, ya. Hago un corte imaginario y el objeto está así, ¿no? Y acá estaría mi fuerza de tensión. ¿Está claro? Al igual que la cuerda. Y siempre saliente del objeto. Siempre saliente del objeto. ¿Sí? Ok. Mucho cuidado con eso. Vamos a ver ahora, ya aquí para terminar la parte teórica, para comenzar con los ejercicios,
es la fuerza que está también condicionada. 3. Esta fuerza se llama la fuerza normal. La fuerza normal. Ojo, la fuerza normal, que normalmente se representa con una letra N saliendo. También se representa con R sub N, reacción normal, también se le conoce. O F sub N, fuerza normal. ¿Ya? También R sub N, reacción normal, o F sub N, fuerza normal. Cualquiera de esos tres es válido, chicos. Pero generalmente es con la letra N, vectorialmente hablando. Ojo, esta es la condición. Acá la condición, chicos, es que se presenta solo cuando hay contacto. Contacto. Es decir, hay una pequeña intersección con respecto del móvil con respecto a otra superficie. Por ejemplo, en este primer caso no hay contacto, no hay nada. Entonces no hay fuerza normal. En el segundo, tercero, cuarto caso sí hay un contacto. Vamos a representarlo. Chicos, la fuerza normal siempre se representa, ojo, acá lo voy a poner, ¿no? Lo voy a poner acá claro. La fuerza de peso de gravedad siempre se representa vertical hacia abajo. No interesa cómo está el objeto, inclinado, no interesa la forma. La fuerza de tensión, ¿cómo se representa? Saliente del objeto. Profesor, ¿y cómo se representa este? Entrante. Ojo, la fuerza normal se representa entrante. Pero ojo, perpendicular al objeto. ¿Ya? Este simbolito significa perpendicular. Por si acaso te lo pongo. Es entrante perpendicular al objeto. Entonces tenemos los tres casos rapidito nomás, mira, para que me entiendas. Acá está el objeto, lo más común, en la horizontal. Acá está el objeto inclinado. Acá está el objeto también inclinado. Observa, mira estos tres casos, que son los más comunes. No interesa cómo esté el objeto, pero si hay una superficie en contacto, hay una fuerza normal que actúa. ¿Cómo? Entrante al contacto. Ahí está, entra hacia el objeto y es perpendicular, ojo, no es cualquier fuerza, siempre tiene que ser perpendicular hacia el objeto. Entonces, esto quiere decir que sí depende de la posición del objeto, porque si el objeto está de esta manera, la perpendicular sería esta, mira. ¿Sí o no? Entrante, perpendicular. Ahí está. Este ángulo, ¿cuánto debe ser? 90 grados. ¿No? Te lo represento. No es necesario dibujar ese cuadradito, pero te lo estoy representando para que sepas que es perpendicular a la superficie. Esto quiere decir que acá se va a representar de esta manera. Entrante, pero perpendicular a la superficie en contacto. ¿Listo? ¿Sí? Normalmente se le llama N. Otros le ponen R sub N o F sub N. No hay ningún problema. Normal, la fuerza normal, la reacción normal o simplemente normal. ¿Ok? Chicos, esas son las tres fuerzas teóricamente que vamos a ver. Hay otras fuerzas que van a ser presentes, sí, pero lo vamos a ver más adelante a lo largo del curso. La fuerza de rozamiento, vamos a ver casos específicamente de rozamiento, no se preocupe. Y también las fuerzas que están de la fuerza resultante. ¿Qué cosa es la fuerza resultante? Es la sumatoria de fuerzas. ¿Ok? Esto lo vamos a representar a través de un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es esto? Es la representación de todas las fuerzas
en un objeto. Rápidamente, y para no dilatar más el tiempo, ¿qué tal si tenemos un objeto cualesquiera? Por ejemplo, acá está, mira. Y este objeto está presente, está sobre esta superficie, por ejemplo. Ahí está. ¿Cuál sería mi diagrama de cuerpo libre? Primero, ¿cuál es la fuerza que está actuando sí o sí en cualquier objeto? Sí o sí, ¿cuál va a actuar? El peso o la fuerza de gravedad. Entonces, mira, la grafico. Ahí está. Mi fuerza de gravedad. El peso. Primera fuerza. Segunda fuerza. ¿Hay o no contacto en la superficie? Si hay contacto, profesor, acá hay una superficie. Perfecto. Entonces acá dibujo mi fuerza normal. ¿Está? Perpendicular al contacto. Listo. F sub n le voy a poner. Listo. Ah, y por si acaso, es perpendicular al contacto. Listo. En este caso, y por si acaso si hubiera acá una fuerza externa, por ejemplo, también se representa, ¿no? Por ejemplo, acá hay una fuerza, vamos a decir que está por acá, que la está haciendo acá, una fuerza F cualesquiera. Listo. Tenemos el diagrama de cuerpo libre correspondiente a este objeto. Profesor, si no hay fuerza externa, no se dibuja, obviamente. Quedarían estas dos fuerzas. ¿Ok? Entonces, chicos, eso es lo que justamente vamos a tener en cuenta. El equilibrio de la sumatoria de fuerzas van a ser 0. Estas tres fuerzas son las fuerzas que normalmente más se presentan en los ejercicios de este tema, ¿no? ¿Ok? Y que siempre tienen problemas con representarla. Ya sabes, vertical hacia abajo, saliente del objeto, en dirección obviamente del cable, hilo, cuerda. Y acá es entrante perpendicular al objeto. Muy bien, comencemos entonces con los primeros ejercicios. Y recordad siempre de que cualquiera de estas dos condiciones me indica equilibrio, que significa sumatoria de fuerzas igual a 0, nuevamente. Y vamos a utilizar la descomposición para poder nosotros resolver los problemas. Muy bien, vamos a comenzar, por favor. Nuevamente activen su cámara y participen. Voy a hacer la toma de asistencia, la cual también tomaré al final para ver quiénes se han quedado, ¿no? Y solamente la final es la que se tome en cuenta. Muy bien, chicos, comencemos. Problema número 1. En el problema número 1, tenemos acá, justamente, dice, realizar el diagrama del cuerpo libre, del cuerpo en equilibrio. Si está en equilibrio, obviamente, podemos desarrollar. A ver, de frente. Ese objeto, diagrama de cuerpo libre. Chicos, ese objeto, por más deforme que sea, ¿qué cosa tiene sí o sí? Sí o sí, la fuerza que sí o sí va a tener. Sí o sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Chicos, ¿cómo se llama eso? A ver, Rubí, ¿cómo se llama la fuerza que sí o sí tienen todos los objetos? Rubí. Ah, no está presente. Noemí, ¿cómo se llama esa fuerza que sí o sí tienen todos los objetos? Tensión. ¿Ah? Tensión. No te escucho. Tensión. Peso. Ya, ¿sí? El peso. ¿Cómo se representa el peso? Muy bien, Noemí. Vertical hacia abajo. El peso sí o sí, ahí está. Mi primera fuerza que yo tengo que sí o sí dibujarla, representarla, es el peso. No interesa cómo está el objeto, no interesa qué forma tenga. No interesa, siempre aproximamos el centro de ese objeto, que ese es el centro, acá, y a partir de ahí lanzamos una vertical hacia abajo. ¿Cómo lo puedo representar? Con la letra W, que es lo más común. ¿Sí? No me gusta FG, no hay ningún problema. Fuerza de gravedad o simplemente el peso. Como es un vector, no se olviden, chicos, que es un vector. Se representa de esa manera con una flechita hacia arriba. ¿Sí? Acá. Lo correcto es con una flechita hacia arriba. ¿Ok? La tensión. El peso. Ya está.
Listo. Entonces acá tenemos nuestro peso. Ahora sí, veamos. Estas dos siguientes fuerzas son condicionantes. Es decir, pueden estar como no pueden estar. La tensión, ¿habrá tensión en este primer ejercicio, sí o no? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay tensión? ¿Sí o no? A ver, Dongo, ¿hay o no hay tensión acá? Dongo, ¿vieron? ¿Hay o no hay? Sí. Sí hay. ¿Por qué? Porque ahí veo representado cables, ¿no? En este caso son dos cables. Entonces, voy a representar dos tensiones. ¿Y cómo se representan las tensiones? Saliente del objeto. Un cable está por acá, saliente. En esa misma dirección del cable dibujo yo mi tensión. Ahí está. Por acá también hay otro cable, saliente del objeto. Listo. Muy bien. Tensión, ¿con qué letra se representa? Con la letra T. Con la letra T. Ah, profesor, pero no son la misma cuerda, porque esta cuerda no es la misma que esta. Si fuera la misma cuerda, chicos, la tensión es la misma. La tensión es la misma a lo largo de la misma cuerda. Estas son dos cuerdas distintas, por lo tanto, son dos tensiones distintas. ¿Cómo hago eso? Simplemente con un subíndice. Tensión sub 1, que es el cable 1, la cuerda 1. Tensión sub 2, que es el cable o la cuerda 2. Recordar que es un vector. No olvidarse de eso. ¿Listo? ¿Algo más? Profesor, la fuerza normal. ¿Hay contacto, chicos, del objeto con otra superficie? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Está suspendido en el aire. No hay contacto con ninguna superficie. Por lo tanto, la fuerza normal no se dibuja. Si no hay ese contacto, no se dibuja. Recuerden que estas dos fuerzas son condicionantes. Está condicionado que haya cables, se dibuja. Si está condicionado que haya un contacto, se dibuja. Pero en este caso no hay contacto, no se dibuja. Si no hay cable, tampoco se dibuja, obviamente, la tensión. ¿Ya? Eso es lo que vas a hacer en la número 1. Pregunta número 2, sencillo, ¿no? Pregunta número 2, dice acá. Realizar el diagrama de cuerpo libre del siguiente objeto. Superficie lisa. Interesante, chicos, la superficie lisa me indica que no hay fricción. Porque si no me dijeran eso, yo tendría que representar la fuerza de rozamiento. ¿Y cómo se representa la fuerza de rozamiento? Contraria al movimiento. ¿Ya? Eso está en tu separata, lo puedes leer. Pero nosotros vamos a tratar con superficies lisas en este capítulo. ¿Ok? Lisas, simplemente. Por lo tanto, no hay fricción. ¿Ya? No hay fricción. Listo, chicos. En la pregunta número 2 vamos a representar entonces al objeto y su diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Muy bien. ¿El objeto cómo está? Inclinado. Entonces voy a dibujar solo el objeto inclinado. Más o menos está así el objeto. Ahí está. Solo dibujo al objeto, porque el diagrama de cuerpo libre es hacia el objeto. Nada más. Listo. Ya está. ¿Qué fuerza sí o sí tiene cualquier objeto? La fuerza de gravedad o el peso. Ya sabes. Más o menos el centro está por acá. Ahí. ¿Sí? Y lo dibujo vertical hacia abajo. Ahí está. Vertical hacia abajo. Ahí está, mira. Fuerza de gravedad. O el peso. De doble. Listo. Peso. ¿Ok? ¿Qué otras fuerzas actúan? ¿Hay tensión? ¿Habrá cables? No hay cables. No hay ningún cable. Por lo tanto, no dibujo la tensión. Normal. ¿Hay contacto? Sí. Este objeto que está inclinado, hay un contacto. ¿Cómo dibujo esta fuerza? Entrante. Entrante hacia el centro de gravedad y en el contacto que se da. Ahí está, mira. Entrante. Y va hacia el centro de gravedad. O sea, una proyección, mira. Ahí. Y debe ser perpendicular a la superficie en contacto. Fuerza normal. Profesor, no me gusta. Le puedes poner también esto. No hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Fe sub n
o simplemente E. Listo, chicos. ¿Hay otra fuerza que está ahí? Profesor, de estas tres no. Pero observo el gráfico y veo hay una fuerza externa, ¿sí o no? ¿Hay una fuerza externa o no? ¿Hay fuerza externa? Sí. ¿Qué fuerza externa es esta? Hay una fuerza que se llama la fuerza F. Ahí está en el gráfico. Entonces la voy a dibujar. Tal cual está, es esta fuerza de acá, que la vamos a dibujar también. Y listo, chicos, tengo ya el diagrama de cuerpo libre de este segundo ejercicio. La fuerza F externa, el peso y nuestra fuerza normal. ¿Ok? La fuerza normal. Listo, chicos, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Ahora hagamos el tercer ejercicio. Como ya somos expertos en diagrama de cuerpo libre, ya podemos hacer ejercicios en la cual va a estar implicado cálculos correspondientes. Profesor, si hay cálculos, profesor, acá no he visto ni una fórmula, muy aparte de esta. Chicos, una fórmula primordial es esta de acá, en el peso. El peso siempre es masa por la aceleración de la gravedad. Ojo, W es igual a masa por G. No te vayas a olvidar eso. W, o la fuerza de gravedad, es masa por la gravedad. ¿Ya? Acuérdate que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, a menos que me digan lo contrario, y que la masa se mide en kilogramos. ¿En qué va a salir el peso o la fuerza de gravedad? Como son fuerzas, al igual que las otras dos, en newton. Acuérdate que las unidades son newton. ¿Ya? Newton. Muy bien. En este tercer problema dice, si el bloque se encuentra en equilibrio, calcula el módulo de la fuerza F. Te piden cuánto vale F. Ojo, el módulo. ¿Sí? El módulo de la fuerza F. Mira cómo está el objeto. Para ello, chicos, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya está? Este es el objeto. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre al objeto. ¿Qué significa esto? Todas las fuerzas implicadas. En el objeto, obviamente, el peso. Ahí está. El peso. W. Profesor, ¿hay contacto? Sí. La normal, entonces, mira, la normal, ahí está. La normal. Entrante, perpendicular, la fuerza normal. Ya está. Mira, ahí está. ¿Hay fuerzas externas? Sí, hay dos. Hay dos fuerzas. Una de 30 newton que está por acá. Entrante, ¿no? 30 newton. Mira, ya se está dando el módulo de esta fuerza. 30 newton. Y hay una fuerza F acá, entrante. Una fuerza F, entrante. Y eso es justamente lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale esa fuerza F? Que está inclinada. Pero me dan un dato muy importante, chicos. El ángulo. Esta fuerza con respecto a la superficie hace o forma un ángulo de 60 grados. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Mira todas las fuerzas que hemos dibujado. Peso normal y las fuerzas externas. 30 newton y la fuerza F, que es la que quiero hallar. Chicos, recuerden lo siguiente. Cuando tengamos que analizar el valor de una fuerza, lo más práctico es que si está inclinada, una fuerza hay que descomponerla en su eje X y Y. ¿Tú te acuerdas cuando vimos, por ejemplo, si la fuerza está así, ¿no? Como en el caso, la descomposición, ¿no? Hacia el eje X, hacia el eje Y. Acá se forma una fuerza, como está acá entrante, entrante también, acá entrante también. F sub Y
F sub X y esta es la fuerza F, ¿no? Es decir, esta fuerza se elimina y se descompone en estos dos. F sub Y y F sub X. ¿Está claro? Ahí está. ¿Y cada uno cómo salía? Profesor, si yo recuerdo, acá va a haber un ángulo y esto se transforma en un triángulo rectángulo. ¿Por qué, profesor? Porque esto puede pasar para acá. Y acá está F sub Y. Y mira, F sub Y, que es lo mismo, y acá está la fuerza F, se transforma en un problema de triángulo rectángulo. Acuérdate las proporciones de los triángulos rectángulos. Eso ya lo hemos visto. Acá lo vamos a aplicar. Profesor, ¿dónde veo esto? Justamente acá, mira. Esta fuerza F forma un ángulo de 60 grados con esto horizontal. ¿Por qué no descomponerla y me facilita el trabajo? ¿Por qué tengo que hacer esto, profesor? Porque me dice, eso es lo que me dice la fórmula. Profesor, ¿qué me dice la fórmula? Sumatorio de fuerzas en el eje X, sumatorio de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Es decir, sí o sí todo debe estar en el eje X y Y. Nada puede estar inclinado. ¿Qué me indica esto? Descomposición. Está en el eje X, está en el eje Y, en el eje Y. Esta no está en el eje X ni Y. Por lo tanto hay que descomponerla. ¿Cómo la descomponemos? Facilito. Proyección hacia el eje X. Ahí está. Proyección hacia el eje Y. Listo. Proyección hacia el eje Y. Ya está. Voy a dibujar las fuerzas proyectadas. En este caso, entrante, F sub X. Ojo, mira, entrante. Es importante que tenga el mismo sentido que la fuerza original. F sub X. Y esta F sub Y es entrante, ¿no? Entrante. Mira, F sub Y. Esta fuerza se elimina. Y vamos a hacer la proporción. Mira, se forma un triángulo rectángulo de 60 y acá 30. Acuérdate que la hipotenusa es como 2K. El adyacente es como K. Y el opuesto es este, que es lo mismo que este, es como K raíz de 3. Listo. El opuesto es K raíz de 3. Mira, hemos descubierto, viendo el gráfico, que F es equivalente como 2K. El F sub X es equivalente a K. El F sub Y es equivalente a ¿quién? A K raíz de 3. Listo. Prácticamente el problema está resuelto. ¿Por qué, profesor? Porque ahora, chicos, voy a aplicar mi fórmula. Profesor, ¿cuál es la única fórmula que has visto acá? Bueno, aparte de esta, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto debe sumar la sumatoria de fuerzas? A ver, ¿cuánto debe sumar? Fabricio, ¿cuánto debe sumar? Ceballos, ¿cuánto debe sumar todas las fuerzas si está en equilibrio? Avendaño, ¿cuánto debe sumar todas las fuerzas? Se deja constancia de los alumnos mencionados, no hay ninguna respuesta, por lo tanto se considera inasistencia a los alumnos mencionados. Dongo, ¿cuánto es la sumatoria de fuerzas? Piero, ¿cuánto es la sumatoria de fuerzas? ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas? ¿Hemos dicho? ¿Cuánto vale? 0, muy bien, 0, todo vale 0. Toda la suma vale 0. Como me dice que está en equilibrio, comenzamos entonces, por equilibrio. Por equilibrio. La sumatoria de fuerzas es 0. ¿Qué significa esto? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0. Esto quiere decir que todo lo que apunta hacia la derecha, sumamos, debe ser igual a todo lo que apunta hacia la izquierda. Comencemos entonces. Todo lo que apunta hacia la derecha. ¿Quién apunta hacia la derecha? Únicamente 30 newton. Debe ser igual a todo lo que apunta hacia la izquierda. ¿Quién apunta hacia la izquierda? Allá, F sub X. ¿Algo más? No, nada más. Listo. Ajá, mira, F sub X es 30 newton. Ojo, recuerda que esta apunta hacia la derecha y esta apunta hacia la izquierda. Ah, mira, ya hallamos F sub X. ¿Pero quién es F sub X?
¿Quién es F sub X? K. Entonces, ¿cuánto vale F? Pues F es 2K. O sea, 2 por ¿cuánto? 30 newton. Por lo tanto, ¿cuánto es el módulo de la fuerza F? Entonces, 2 por 30, 60. Mira, 60 newton. Listo. No tengo necesidad de irme al eje Y, porque en el eje Y se sabe que Newton normal es igual a F sub Y más el peso. Son las únicas en el eje Y. No hay ningún problema, porque con esto ya se solucionó lo que me estaban pidiendo. La fuerza vale 60 newton. Nada más. Acuérdate, mira, solamente aplicando la teoría. La sumatoria de fuerzas vale 0 en el eje X como en el eje Y. Para ello hay que descomponer. ¿Listo? Problema número 4. Problema número 4, dice acá. Si N es el módulo de la fuerza de reacción normal, calcule F más N. Me están pidiendo, ojo, dos cosas. El valor de F más el valor de N, ¿no? Eso es lo que cuánto vale todo ello. O sea, tengo que hallar dos valores. Lo sumo y hallo mi respuesta. Si todo está en equilibrio, dice, mira, dice, se desplaza a velocidad constante. Velocidad constante, ¿qué significa? Equilibrio. ¿Y equilibrio qué significa? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Sumatoria de fuerzas, ¿qué significa? Igual a 0, que tanto en el eje X como en el eje Y va a sumar 0. Veamos el objeto que está en movimiento. En este caso, el objeto está en movimiento. Está de esta forma. Listo. ¿Qué tiene acá las fuerzas externas rápidamente? F y 50 newton con 37 grados. Acá está la fuerza F, que no sabemos cuánto vale. Y acá está la fuerza. Acá hay una fuerza entrante. $50 newton, dice acá. Y el ángulo es 37 grados. Listo, 37 grados. ¿Qué otra fuerza actúa? Obviamente el peso. El peso. El peso es importante. Ahí está el diagrama de cuerpo libre. Peso. W. ¿Quién más actúa? Profesor, como está en contacto la fuerza normal. La fuerza normal. Que para este problema, ¿cómo está representado? Por la letra N. La fuerza normal. Obviamente perpendicular, ¿no? Listo. Chicos, al igual que el problema anterior, tenemos que descomponer. ¿Por qué? Para hacer cumplir ello. Recuerda que acá el objeto está en movimiento. Acá la velocidad es constante. ¿Cómo? La velocidad es constante, porque así me dice el problema, entonces, equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Comencemos. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Todo lo que apunta hacia la derecha debe ser igual a todo lo que apunta hacia la izquierda. Profesor, tengo un problema. ¿Cuál es el problema, chicos? Acá está, mira, la fuerza de 50 newton no está ni a la derecha ni a la izquierda. No está ni hacia arriba ni hacia abajo, está inclinada. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Al igual que hice con esta fuerza, ¿qué tengo que hacer? Descomponerla. Tengo que descomponerla. Hago la descomposición, facilito, profesor, proyecto hacia el eje X. Ahí está, mira, hacia el eje X. Proyecto hacia el eje Y. Ahí está. Es lo que tienes que hacer tú en el examen, así que
Observa cómo se está haciendo. Eje X, eje Y. Perfecto. Esta fuerza, ¿hacia dónde va a apuntar? Eje X, profesor, como está entrando y apunta hacia allá, también va a apuntar el eje X hacia allá, hacia la izquierda. F sub X. La otra fuerza en el eje Y, ¿hacia dónde está apuntando? Profesor, como está yendo así, con respecto al eje Y está apuntando hacia abajo, por lo tanto se representa hacia abajo. ¿Ya? Hacia abajo. Muy bien. Ya está. Este es F sub Y. Ahora la proporción. 37 grados, facilito, profesor. La hipotenusa, ¿cómo es? Como 5K. El opuesto a 37, o sea, acá es como 3K. Pero este 3K es como este de acá, 3K. Y como acá es 53, el opuesto a 53 es como 4K. Listo, chicos. Hacemos lo mismo que hicimos acá. Esta fuerza de 50 newton, ¿a qué es igual? A 5K. F sub X, ¿a qué es igual? A 4K. F sub Y, ¿a qué es igual? A 3K. Listo. Pero a diferencia de este problema 3, esta fuerza F, que era 2K, esta fuerza ya tiene un valor. Por lo tanto, puedo hallar el valor de K, ¿sí o no? ¿Cuánto vale K? Ahí. Si la hipotenusa, que es 50 newton, es 5K, entonces, ¿cuánto vale K? Este 5 pasa a dividir 50 newton entre 5, 10 newton. Y si esto es así, ¿cuánto vale F sub X y cuánto vale F sub Y? 4 por K, 4 por 10, 40 newton. F sub Y, 3K, 3 por 10, 30 newton. Listo, chicos. De esa manera ya hallé las componentes. Esto vale 40 newton. Y esto vale 30 newton. Listo. ¿Qué más necesito saber? Leer bien el problema. ¿Qué más información? ¿Qué más me da el problema? Ah, mira, masa 1 kilogramo. Me dicen que la masa es 1 kilogramo. Y la gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. No me están dando esa información por las puras, chicos. ¿Por qué, profesor? Porque el peso, ¿qué cosa es el peso? El peso es masa por la gravedad. Por lo tanto, masa 1 kilogramo por la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, 1 por 10, 10. Entonces esto es 10 newton. 10 newton vale el peso. 1 por 10, 10. Masa por gravedad. ¿Ya? Listo. ¿Ya está? Ahora sí, comencemos. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Quién está en el eje X? La fuerza F y F sub X, nada más, ¿no? Mira, la fuerza F y la fuerza F sub X, nada más. Nadie más está en este caso, en el eje X. Por lo tanto digo, ¿quién apunta hacia la derecha? F. ¿Quién apunta hacia la izquierda? F sub X. ¿Pero a qué es igual F sub X? 40 newton. Listo, ya está. Acabo de encontrar el valor de F, que es 40 newton. Nada más. Acuérdate, esta apunta hacia la derecha, esta apunta hacia la izquierda. Ahora me voy por el segundo. F sub Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. ¿Quién está en el eje Y? ¿Quién está apuntando hacia arriba? Ah, la normal nada más, mira. La normal debe ser igual a todo lo que apunta hacia abajo. ¿Quién apunta hacia abajo? W, el peso, más F sub Y. Listo. ¿Está bien o no? Mira, recuerda que este es lo que apuntan hacia arriba. Y acá están los que apuntan hacia abajo. ¿Sí? La que apunta hacia arriba únicamente está la fuerza normal. La que apunta hacia abajo, el peso, y esta F sub Y. Reemplacemos. La normal, ¿a qué es igual? W, ya la habíamos hallado. Masa por gravedad, 10 newton. 10 newton. Más F sub Y. Acá está F sub Y, 30 newton.
¿Cuánto será, chicos? 10 newton más 30 newton, 40 newton. Listo, chicos, ya he hallado F y N. Entonces, F más N que me estaban pidiendo, ¿qué será? F, que vale 40 newton, más N, que acabo de hallar, que también vale 40 newton. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál será? Simplemente, por lo tanto, F más N será 80 newton. Y esa será mi respuesta. Muy bien. El problema número 5. En este problema 5 dice, si el bloque está en equilibrio y el módulo de su peso es 100 newton, o sea, el peso ya me están dando, es el peso, dato del problema, el peso es igual a 100 newton. ¿Qué más me están dando de dato? Me dicen acá, calcula el modo de la tensión, el modo de la fuerza de la tensión T. ¿Cuánto vale la tensión T? Como indiqué en teoría, en la parte teórica, la tensión es la misma a lo largo de toda la cuerda. ¿Sí? Recuerda que la tensión es la misma a lo largo de toda la cuerda. O sea, si es la misma cuerda, la tensión es la misma a lo largo de toda la cuerda. ¿Sí? Entonces acá lo voy a poner acá. La tensión es la misma a lo largo de toda la cuerda o cable. Muy bien, vamos a dibujar ello. Y según el gráfico, vamos a hacer el diagrama vamos a hacer acá justamente primero el dibujo y luego el diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces chicos, primero el diagrama, el gráfico y luego el diagrama de cuerpo libre. El gráfico nos indica acá un bloque. Hay una cuerda, acá hay una polea. Nos indica una tensión T. Y acá, para despistarnos, nos dice que esto de acá es justamente 45 grados. ¿Sí? 45 grados. Muy bien. 45 grados. Ya está. Es la misma cuerda. Te lo indican acá. Es la misma cuerda. ¿Ok? Entonces, uno pensaría de que hay que hacer la descomposición de las fuerzas. No, chicos. Es la misma cuerda. Por lo tanto, esta tensión T es la misma en toda la cuerda. Acuérdate de esto. La tensión es la misma en toda la cuerda. Vamos a dibujar. Muy bien. Ok, entonces si hacemos el diagrama de cuerpo libre, o sea, esta tensión T aquí también es la misma. Vamos a hacer, es decir, aquí, acá, voy a hacer el corte. Esta tensión es T y acá también es T. Esto quiere decir que al hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque, ¿qué vamos a encontrar? Simplemente que la tensión acá es T y que el peso, dato del problema,
W, ¿cuánto vale? Dato del problema, 100 newton. Como podemos observar, solamente hay fuerzas en el eje Y. Te dicen que el bloque está en equilibrio. Si está en equilibrio, digo acá, por equilibrio, sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Obviamente observamos que solamente se está viendo fuerzas en el eje Y. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que la sumatoria de fuerzas de las que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas de las que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? La tensión T. ¿Quién va hacia abajo? W. Pero W, ¿cuánto vale? 100 newton. Por lo tanto, si te das cuenta, es un ejercicio teórico, pero tenías que tú deducirlo. Por lo tanto, la tensión es igual a 100 newtons. Listo. Eso viene a ser la respuesta. Problema número 6. En este problema nos dice lo siguiente. ¿Está claro? Entonces, recordar ello. Chicos, la tensión es la misma a lo largo de toda la cuerda. Acá parecía que ibas a descomponer, pero no, es la misma cuerda. Mucho cuidado con eso. Ok, calcular el módulo de la fuerza normal que actúa sobre el bloque de equilibrio. Rápidamente, si vemos datos del problema, me piden la fuerza normal. ¿Cuánto vale? ¿Qué datos nos dan en el problema? Gravedad. 10 metros por segundo al cuadrado. Pero si te das cuenta hay algo más ahí. En el gráfico del bloque te dan, dice 8 kilogramos. ¿Qué cosa es 8 kilogramos, chicos? La masa. 8 kilogramos. Listo. Prácticamente tenemos ahí nuestro problema resuelto. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. Diagrama de cuerpo libre del bloque. Rápidamente. Ahí tenemos el bloque. El bloque. A ver, de frente. Mira, primero el peso. El peso, ahí está. ¿Cuánto vale el peso? Fácil. Masa por gravedad, 8 por 10, 80 newton. Ya está establecido acá. 80 newton. 80 newton. 80 newton. Me dan una fuerza externa de 200 newton. Me dicen acá 200 newton hacia arriba. $200 newton hacia arriba. Muy bien. Y por último, tenemos ahí también la fuerza normal que ejerce el techo, que es justamente lo que nos están pidiendo. En este caso, está en el techo. ¿Ya está? Esta es la fuerza normal perpendicular, chicos. La fuerza normal que nos están pidiendo. Como puedes observar, no hay más fuerzas. Entonces, de frente, ¿no? Por equilibrio. A ver, de frente, mira. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Quiénes apuntan hacia arriba? 200 newton. ¿Quiénes apuntan hacia abajo? El peso más la normal. ¿Cuánto vale el peso? 80 newton, acabamos de encontrar, más la normal. Por lo tanto, podemos sacar la respuesta, ¿no? Por lo tanto, la normal, ¿cuánto vale? Este 80 pasa a restar, sería 120 newton. Y sería la respuesta a este problema. Entonces, chicos, sencillo. De frente ya ahí, ¿no? Para no estar haciendo más aspaviento o redundando en la fórmula. Ya sabemos que la sumatoria justamente de fuerzas es igual a 0. En este problema, rápidamente, dice acá, si el bloque se encuentra en equilibrio, calcule la deformación del resorte. La deformación significa X, ¿no? Me están pidiendo X. ¿Cuánto vale la deformación?
¿Qué dato me dan? No es necesario dibujarlo. Me dan la masa. Mira, la masa del bloque. Masa es igual a 4 kilogramos. Muy bien. Esto quiere decir entonces, junto con el dato de la gravedad, igual a 10 metros por segundo al cuadrado, podemos encontrar un peso. La deformación, la constante de rigidez, mira, me la dan. K vale 100 newton por sobre metro. Aquí vamos a utilizar lo que es la fuerza elástica, ¿sí? Que solamente aparece cuando hay resortes. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre al bloque, obtenemos lo siguiente. Obtenemos lo siguiente. Mira, 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 mira. No te vayas a perder. Acá está el bloque, ¿correcto? En este caso, el peso de frente. A ver, ¿cuánto vale el peso? ¿Cuánto vale? Masa por gravedad, 4 por 10, 40 newton. Esto es igual a 40 newton. 10 por 4, 40 newton. Ya está. ¿Y acá quién actúa? Chicos, por primera vez van a ver. Simplemente es la fuerza elástica de un resorte. Fuerza elástica. Como puedes observar, aquí es igual entonces. Digo, por equilibrio, chicos, por equilibrio, ¿qué cosa sucede por equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas en qué eje, que en este caso solamente estamos viendo en el eje Y, va a ser igual a 0. La fuerza que va hacia arriba, F sub K, debe ser igual a la fuerza que va hacia abajo, es decir, el peso. F sub K, acuérdate que la fuerza elástica, ¿cómo se calcula? Revisa ahí tu separata y vas a observar que la fuerza elástica viene a ser calculada de la siguiente manera. Menos K por X. K por X. ¿Correcto? Donde X es la longitud de formación y K es la constante elástica. Entonces, es K por X, que es justamente lo que estamos buscando. Entonces, igual al peso, que ¿cuánto vale? 40 newton. ¿K cuánto vale? 100 newton sobre metro. Por X es igual a 40 newton. Observa, newton y newton se va. Un 0 se va. Por lo tanto, ¿cuánto sale X? Ah, mira, por lo tanto, la deformación será, este 10 pasa a dividir 4 entre 10, 0,4. Y este metros que está dividiendo pasa a multiplicar. 0,4 metros. Es decir, 40 centímetros es la deformación de este resorte. ¿Ok? Mira, sencillo. 40 centímetros es la deformación de este resorte. Tienes que darle en metros, 0,4 metros o 40 centímetros. Listo. Este problema, sencillo, hemos visto. Siguiente problema. Me hablan acá, dice acá. Se levanta una carga de 10 kilogramos. Me están dando la masa. Mira, masa. 10 kilogramos. Ok. Como se muestra en la polea que tiene una masa de 2 kilogramos. Ojo, la polea, masa, esta es masa del bloque. M sub B le voy a poner. Y M sub P, que es de la polea. En este caso sí tenemos que tener en cuenta la polea. Masa de la polea, 2 kilogramos. Ajá, 2 kilogramos. Y la cuerda es de masa despreciable. Al decir ustedes eso quiere decir que es una cuerda que no le voy a tomar en cuenta su peso de la cuerda, ¿no? Hay cuerdas muy gruesas o cables muy gruesos en el cual sí se toman en cuenta. En este caso no lo voy a tomar en cuenta para el análisis de fuerza. Si la carga sube a velocidad constante, sí esa velocidad constante, chicos, ¿qué significa velocidad constante? Equilibrio. Equilibrio, acuérdate de eso, no solamente reposo, no solamente que esté estático. También hay la condición de que cuando se realiza un MRU, es decir, rapidez constante, en un objeto quiere decir que este está en equilibrio. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, tanto en los ejes X y Y. ¿Ya? Velocidad constante, o sea, hay equilibrio. Si la carga sube a velocidad constante, calcula la tensión T. Me están pidiendo cuánto vale la tensión T. Y la gravedad es igual a
10 metros sobre segundo al cuadrado. Viendo lo que la carga hace, la tensión en la cuerda es la misma a lo largo de ello. Entonces vamos a hacer el diagrama libre, diagrama de cuerpo libre correspondiente a cada uno. Primero, vamos a hacer diagrama de cuerpo libre al bloque. Ya creo que estamos a estas alturas poder hacer justamente solamente el bloque. Hacemos el bloque. Observamos lo siguiente. Acá hay una tensión. ¿Correcto? Pero ojo, no voy a ponerle T, le voy a poner T sub 1, que no es la misma tensión, porque es otra cuerda. La tensión T que me están pidiendo está en el techo, como pueden ver en el gráfico. Y acá está un peso, el peso del bloque, peso del bloque. ¿Cuánto sería rápidamente? Sería la masa del bloque 10 por 10, 100 newton. Por equilibrio, entonces, yo digo acá, por equilibrio. Por equilibrio. ¿Qué sucede por equilibrio? Por equilibrio, la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, va a ser igual a 0. ¿Quién va para arriba? T sub 1. ¿Quién va para abajo? El peso del bloque, que en este caso es 100 newton. Chicos, acabo de encontrar la tensión 1. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para la polea. Para la polea. En este caso tenemos aquí la polea, en la cual sí me dicen que influye el peso. Influye el peso. Entonces, hay un peso de la polea. Peso de la polea. Acá está atravesando por una cuerda, tanto aquí como acá. Esa fuerza es una cuerda. Y es la misma. Entonces es esta tensión sub 1, chicos. ¿Qué, profesor? Dos cuerdas, ¿no? No, chicos, es una misma cuerda, solo que sube y acá baja. Revisen el gráfico. Y aquí recién está la tensión T que estamos tratando de hallar. T. ¿Listo? Entonces tenemos este diagrama de cuerpo libre para la polea. Y prácticamente ya está. Nuevamente, por equilibrio. Por equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Quiénes van para arriba? Solamente T, chicos. ¿Quiénes van para abajo? T sub 1 más T sub 1 más el peso de la polea. ¿Cuánto vale T sub 1? 100 newton. Sería 100 newton más 100 newton, T sub 1, y más el peso de la polea. La polea pesa 2 kilogramos. Por 10 la gravedad, 20 newton. Y prácticamente tengo resuelto mi problema, chicos. Como pueden ver, ahí está. Por lo tanto, la tensión es T, 100 más 100, 200 más 20, 220 newton. Sería la respuesta. Muy bien. En este problema vamos a ver justamente un trabajo de más poleas. Vamos a Ok, trabajo de polea. Determinar el módulo de tensión T en el cable si el sistema se encuentra en equilibrio. Me están dando justamente todo un sistema. En este caso, vamos a dibujar todo para que puedas ver una manera práctica de hacer todo un diagrama de cuerpo libre. Me piden la tensión T.
Y el sistema es el siguiente, de poleas y todo ello. No me dicen nada de las poleas, así que si no me dicen nada de las poleas, yo considero que es de peso despreciable. ¿Sí? Acá hay una polea, acá hay un cable, acá hay otra polea, hay un techo que la sostiene, y acá tenemos estas dos puntas, en este caso sostienen este bloque. Muy bien. Y por dato del problema, me indican que es 90 newton. 90 newton. Ya me están dando el peso del bloque. De esta manera. Y me dicen que T es esta. Esta es la tensión T. Ok, si tú observas, si esta es la tensión T, chicos, a lo largo de la misma cuerda la tensión es la misma. Mira, quiere decir que este también es T. Y la misma cuerda, ¿no? Este también es T. Por equilibrio, si hacemos nosotros un equilibrio así, a mano alzada, aquí si hacemos un diagrama de cuerpo libre a esta polea, vamos a observar que hacia arriba solamente hay T. T y T, 2T. Hacia abajo, ¿cuánto sería? 2 veces T. ¿Por qué, profesor? Ah, pues, para que equilibre, pues, T y T, 2 veces T, para que abajo equilibre, 2 veces T. Eso quiere decir que cuando yo haga, ¿sí? ¿Lo ves? Mira. Igual acá, 2 veces T es esto. T y T para abajo, hacia arriba, 2 veces T. Para el equilibrio. Entonces acá, equilibramos y obtenemos justamente estos valores. Ahora sí, si solamente hacemos el diagrama de cuerpo libre para el bloque. ¿Ya? ¿Por qué hago esto, profesor? Por este principio, la tensión es la misma a lo largo de toda la cuerda, acuérdate de eso. T, la cuerda T y T, hacia arriba, T y T, 2T, esta que va hacia abajo también debe ser lo mismo. Si hacia arriba 2T, abajo debe ser 2T. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, simplemente hago esto. Mi bloque. ¿Ah? Y según dato del problema, pesa 90 newton. Ese es el peso de acá. A ver, de frente. Mira, pesa 90 newton. De frente, este es el peso, ¿no? Ya está. Hacia arriba, ¿quién está? Esta tensión. Ah, ya, profesor. Tensión T. Y acá. Ah, ya. Tensión 2 veces T. Entonces, por equilibrio, o donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0, en este caso vamos a hacer que la sumatoria de fuerzas del eje Y es 0, no hay nada en el eje X. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Muy bien, ¿quiénes van hacia arriba? T más 2 veces T. ¿Quién va hacia abajo? El peso, 90 newton. T más 2T, 3 veces T. Es igual a 90 newton. ¿Cuánto vale T entonces? De frente acá, chicos. Por lo tanto, la tensión T será 3, pasa a dividir 90 entre 3, 30 newton. Sería la respuesta a este problema. Sencillo, como pueden ver. Siguiente. Dice acá, calcular el módulo de la fuerza de la tensión en N, en la cuerda, y el módulo de la fuerza horizontal. Me están pidiendo dos cosas. Me están pidiendo la tensión
y la fuerza horizontal, que le voy a poner F, ¿ya? Son dos cosas. De frente, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre para el bloque. En este caso sería de esta manera, ¿no? Acá tengo el bloque. Ya está. Y comenzamos. Acá tenemos una fuerza externa, que en este caso es la fuerza horizontal, que me están pidiendo F. ¿Qué más tengo? Tengo la tensión. Tensión. Tensión T. Que para efectos prácticos, ¿cuánto vale este ángulo, chicos? Ah, este vale 37 grados. ¿Correcto? 37 grados. Y, obviamente, el peso. El peso. ¿Cuánto vale el peso? Chicos, según dato del problema, 3 kilogramos, por lo tanto, 3 por 10, 30 newton. De frente, ¿ya? 30 newton. Listo. Para este tipo de problemas existen dos formas de hacerlo. La primera es estilo pollito, estilo fácil, ¿correcto? Que es descomponer y hacer sumatoria de en el eje X y Y igualamos, ¿no? Pero nos podemos demorar mucho ahí. El método más práctico, chicos, es el método del triángulo, ¿no? ¿Qué forma? Justamente revisa tu separata. Si solamente existen tres fuerzas que actúan sobre un cuerpo, estas son concurrentes. Allá, y vamos a aprovechar esa concurrencia. Solamente hay tres, ¿no? La tensión, la fuerza y el peso. Nada más. Entonces, profesor, ¿qué hago? Por fuerzas concurrentes, ¿no? Ahí revisa tu teoría. Vas a encontrar esa teoría práctica. Si no, como te digo, vas a tener que hacer la descomposición. Mira, es decir, hago la proporción, la tensión acá, lo igualo con el peso, y la fuerza acá es igual a la fuerza, ¿no? Es lo mismo prácticamente. ¿Sí? Va a ser lo mismo. Pero vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por fuerzas concurrentes, ¿no? Si tú revisas tu separata, en la parte teórica dice, de esta ecuación se puede establecer literalmente que las tres fuerzas deben formar una figura, un polígono, o una figura cerrada. En este caso, si solamente hay tres fuerzas, vamos a establecer que solamente y únicamente van a formar sí o sí un polígono cerrado. Esto se llama fuerzas concurrentes. Entonces tenemos así, mira. Tenemos así esta fuerza. Ojo, y estas fuerzas concurrentes tienen que ser consecutivos. Vamos a aplicar el método del polígono. Polígono cerrado, ojo. Polígono cerrado. Mira, peso. Vamos a ver, hay tres fuerzas. Entonces, se debe formar una figura cerrada. Sí o sí. Se forma una figura cerrada. Entonces vamos a hacer, ojo, pero debe ser consecutivo. Peso primero, vamos a hacer el peso, mira. Peso. Ahí está, W. Inicio, final. Luego, fuerza. Fuerza. Y por último, tensión. Y te aseguro que sí o sí vamos a formar nuestro triángulo cerrado. Tensión. Ahí está. Y te puedo asegurar que este ángulo es 37 grados, sí o sí. Porque este es horizontal, es decir, este es paralelo a esto. Y por ende, esto es vertical hacia abajo y esto es horizontal. Esto quiere decir que el ángulo que se forma acá es 90 grados. Por ende, el ángulo que se forma acá es 53 grados. ¿Ok? 53 grados. Ya la estás viendo, ¿no?
Ya estás viendo, ¿no? Es una figura cerrada y estas fuerzas son proporcionales al triángulo rectángulo. Esto quiere decir que esto es como, allá, mira, facilito. Esta tensión es como 5K. 53 opuesto como 4K. 37 opuesto, 3K. ¿Dónde tengo el dato? Ah, en el peso. Ah, ya, entonces, peso que es 30 newtons, esto es igual a 3K. Entonces, ¿cuánto vale K? 10 newtons. Y aquí ya puedo hallar la tensión y la fuerza F. ¿Por qué? Porque la tensión, entonces la tensión es 5K, es decir, 5 por 10 newton. Allá, primera respuesta. Por lo tanto, la tensión que me estaban pidiendo será 50 newton. Primera respuesta. Segunda respuesta. Entonces, ¿qué también sucede? Entonces, F a que es igual a 4K, es decir, 4 por tu 10 newton que vale K. Por lo tanto, F vale 4 por 10, 40 newton. Y miren ustedes, de forma rápida, podemos hallar el valor tanto de la tensión como de las fuerzas. Podemos hallar dos fuerzas a la vez. Utilicen este método si solamente hay tres fuerzas para hacer la figura cerrada. Y ese método justamente lo vamos a utilizar en este problema para finalizar. Este último problema nos dice lo siguiente. A ver, vamos a... Vamos a borrar esto para tener espacio. Para finalizar acá. Dice acá, calcular el módulo de la fuerza horizontal F capaz de empujar hacia arriba el plano inclinado, liso, a velocidad constante. El cuerpo de 2 raíz de 3 kilogramos de masa. Si me dicen que la masa, primero, la masa es 2 raíz de 3 kilogramos y la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces, ¿cuánto vale el peso? Al ojo. Allá, pues, 2 raíz de 3 por 10, 20 raíz de 3 newton. ¿Lo vieron o no? 2 por 10, 20, raíz de 3. ¿Sí? 20 raíz de 3 newton. Al ojo. Me dice que, ¿cuánto vale F? ¿Para qué? Para que haya una velocidad constante. Entonces, si es velocidad constante, entonces hay equilibrio. Listo. Cerrado el asunto. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre al bloque. Diagrama de cuerpo libre para el bloque. En este caso, tenemos nuestro bloque. ¿Está? El bloque está inclinado 60 grados, 30 grados. Muy inclinado ahí, 30 grados sería así. ¿Qué fuerza externa está? Ah, ya, esta fuerza F, que justamente es la que nos están pidiendo. Esta fuerza F. Es paralela al piso. Y que con respecto al piso se forma 30 grados. Muy bien, velocidad constante. Primero, el peso. Sí o sí, el peso. Doble. Y ya sabemos que vale 20 raíz de 3 newton. Y obviamente hay una superficie en contacto. Allá, la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie en contacto. ¿Ok?
perpendicular a la superficie en contacto. La normal. Listo. Chicos, si nosotros al proyectar esto encontramos, concluimos, deducimos, nos dice acá, según dato del problema, que este ángulo es 30 grados. Allá, mira. Chicos, y solamente hay 3 fuerzas. Ya, son concurrentes. Figura cerrada. Repito, a esto se le conoce como fuerzas concurrentes. ¿Ya? Adición ese concepto importante. ¿Ya? Eso se le conoce como fuerzas concurrentes. Listo, fuerzas concurrentes. Entonces acá también por fuerzas concurrentes, esas son las únicas 3 fuerzas. Ok, entonces ¿cómo se va a unir? Inicio final, mira. Entonces acá tengo por fuerzas concurrentes. Aquí. Por fuerzas concurrentes. ¿Qué tenemos? Mira. Peso. Fuerza. Y normal. Normal. Fuerza F que estoy buscando. Y yo sé que entre la fuerza que es paralelo a la horizontal y el peso es vertical, ya se forma un ángulo de 90 grados. El problema está qué ángulo se forma. Profe, 30, 60, sí, pero ¿dónde va? Chicos, un secreto, algo práctico. Chicos, acá está un ángulo, este ángulo, chicos, este ángulo alfa se repite acá, al ojo de frente. Hace esa propiedad. Mira, ¿por qué? Porque al final, si tú haces la secuencia, se está formando esta figura, mira. Primero acá. Esto al prolongarlo se va a formar 90 grados, mira. Si este es alfa y este es beta, alfa más beta es 90 grados. Esto, en la prolongación, esto si lo traslado acá es como si fuera acá este punto. Y yo sé que es 90 grados con esta superficie. Mira, 90 grados. Si alfa más beta suma 90, ¿cuánto vale este ángulo? También vale alfa. Es por esta razón, si acá es 30 grados, esto también será 30 grados. Acuérdate de esta propiedad. Si acá es no alfa, acá también va a ser alfa. Por lo anteriormente descrito. ¿Ya? Entonces, chicos, entre la normal y el peso se forma un ángulo de 30 grados. 30 grados. Por ende, ¿cuánto se formará acá? 60 grados. Eso quiere decir que la hipotenusa es como 2K, el adyacente es como K y el opuesto es como K raíz de 3. Nos interesa justamente los datos. El único dato que hay es del peso, W, 20 raíz de 3. Tengo acá lo siguiente, chicos. El peso es 20 raíz de 3 newton. Y esto por proporcionalidad es K raíz de 3. Al ojo, raíz de 3 se va. Y entonces concluyo que K es igual a 20 newton. ¿Ya está? Por lo tanto, ¿cuánto vale F que me están pidiendo? Ya, 20 newton. Profesor, no la vi muy rápido. Muy rápido. Mira, ¿qué concluyes? Que F es igual a K. Entonces, F es igual a K y es 20 newton que acabo de hallar. Por lo tanto, F vale 20 newton. Problema resuelto, chicos. Muy bien, chicos. Espero sus evaluaciones
y sus tareas.